antes que Javier Milei asumiera la presidencia de Argentina, distintos sectores empresariales hablaban de un cambio en las expectativas y un mejor clima para hacer negocios. Lo cierto es que en lo que va de la gestión del libertario, ya se fueron del país grandes multinacionales y otras tantas empresas están en crisis ante la caída del consumo y la actividad económica, aunque ya había sido anticipado por el propio Milei. En lo que va del gobierno, Javier Milei ha viajado al exterior más que ningún otro presidente argentino en el inicio de su mandato, 9 viajes en poco más de 6 meses. En total ha pasado fuera 38 días, lo que da en promedio 1 de cada 5 días de su gestión. Estas giras internacionales han roto con la tradición de empezar por Brasil, el gran socio comercial de Argentina, y han ignorado también a otros países vecinos, centrándose casi en exclusiva en Estados Unidos y Europa. Hasta el momento, el único proyecto que ha sacado adelante es la aprobación por el Poder Legislativo de la Ley Bases, una ley que declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, otorgando al Ejecutivo amplias facultades en estos ámbitos. La iniciativa permite la reforma del Estado, la privatización de varias empresas, cambios en la legislación laboral y de jubilación, y ofrece incentivos para el sector de energía e hidrocarburos y grandes inversiones. Sin embargo, en este video no estamos para hablar sobre el gobierno de Javier Milei, sino sobre los megaproyectos en el presente gobierno. Como bien deben saber, en la campaña de Javier Milei, este prometió cerrar varios ministerios. Una vez en el gobierno, el presidente de la nación, como primer decreto, redujo de 18 a 9 los ministerios, los cuales son Interior, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Defensa, Economía, Infraestructura, Justicia, Seguridad, Salud, a Capital Humano. Sin embargo, el Ministerio de Infraestructura fue disuelto en febrero de 2024, pero las secretarías pasaron a depender del Ministerio de Economía. Actualmente el secretario de Obras Públicas de la Nación es Luis Enrique Giovine. La pregunta es, ¿cuáles son los megaproyectos de Milei? Como bien deben recordar, Milei siempre consideró las obras públicas como una forma de corrupción, que el modelo a seguir para obras de infraestructura era el de Chile y Perú. Los vamos a hacer con el modelo chileno. Miren del otro lado de la cordillera, funciona bárbaro, no es apto para corruptos, dijo en noviembre del año pasado. Es así que a finales del 2023 había 2.417 obras en ejecución con recursos nacionales. En febrero pasado, esa cifra bajó a 300 proyectos, es una caída del 87,6%, se configura en el Banco de Proyectos de Inversión Pública. Pese al freno en la obra pública, la empresa estatal Energía Argentina, Enarsa, abrió los sobres para licitar el último tramo de la reversión del gasoducto del norte. La interrupción de la obra pública golpea de manera directa sobre la calidad de vida de la población, sobre el empleo y sobre el crecimiento económico. La Cámara Argentina de la Construcción y el sindicato del sector advirtieron que hay 150.000 puestos de trabajo en riesgo por la decisión de Milei. Incluso se interrumpieron trabajos que cuentan con financiamiento internacional con créditos del Banco Mundial, el BID o la CAF, por ejemplo, la construcción o remodelación de edificios para universidades. El gobierno anterior terminó 67 proyectos en ese rubro, pero hay 100 que entraron al paro desde que gobierna Milei. De acuerdo al relevamiento del exministro de Infraestructura Nacional y actual ministro del área en la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis, hasta la llegada de Milei a la Casa Rosada, habían 2.308 obras públicas en ejecución en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, con una inversión en marcha de 310.000 millones de pesos. Casi la totalidad de esas iniciativas son las que ahora están frenadas. La construcción de un nuevo puente de 772 metros entre las ciudades de Resistencia, Chaco y Corrientes sobre el río Paraná, con 2 circunvalaciones que beneficiarían a unas 100.000 personas, cayó en la volteada. Quedará el viejo puente de 1973, previsto para el tránsito de 5.000 vehículos diarios, aunque la saturación actual llega a 25.000 por día. Otra obra emblemática para Chaco, que estaba a punto de finalizar y ahora entró en el limbo libertario, era un segundo acueducto que daría cobertura de agua potable a 26 localidades, con 400.000 ciudadanos alcanzados. Además de reducir las brechas de acceso a este servicio indispensable, la iniciativa mejoraría las condiciones para la producción agraria. El proyecto fue diseñado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se fue a un cajón con Macri, se puso en marcha con Alberto Fernández. Cuando faltaban 5 meses para terminarlo, Milei lo dio de baja.
La mayoría de las provincias tenían en marcha proyectos de construcción de rutas y autopistas largamente esperados. En Buenos Aires se trata del tercer anillo de circunvalación del AMBA, desde el Camino del Buen Aire y el acceso oeste a la Ruta 2, beneficiando a 12 millones de personas. La autopista Presidente Perón tiene un trazado de 83 kilómetros con 32 puentes y la conexión de 12 municipios. Hasta el final del mandato de Fernández se completaron 53 kilómetros y se habilitaron al tránsito 37. Con completar otros 5 kilómetros era posible sumar otro tramo de 15, pero Milei lo frenó. En Chubut era la nueva autovía 3 entre Puerto Madryn y Trelew. El proyecto contempla la duplicación de la calzada en una extensión de 64 kilómetros, lo que permitiría mejorar la seguridad vial y la conexión entre estas ciudades con beneficios para el turismo y el transporte de cargas. En Córdoba era la autopista entre San Francisco y Río Cuarto. Los 13 kilómetros de duplicación de la calzada eran esenciales para el corredor bioceánico centro, con un rol clave para la provincia y de conexión estratégica para el Mercosur. En Santa Fe era la autopista entre Angélica y Sunchales, con una extensión de 74 kilómetros que mejorarían la circulación vial en una de las zonas agroindustriales más importantes del país. También mejoraría la conexión con la provincia de Buenos Aires y el conglomerado portuario del Gran Rosario. La autopista ya cuenta con 45 kilómetros habilitados al tránsito, mientras lo que falta, paralizado. En Mendoza era la nueva autopista Sistema Cristo Redentor, con 39.5 kilómetros que formarían parte del corredor bioceánico y serían fundamentales para el enlace con Chile, brindando una nueva salida al Pacífico para la producción argentina. Por el momento, la Casa Rosada ha tomado la decisión de que la jefatura de gabinete evalúe unas 850 obras nacionales para ver cuáles de todas estas se pueden traspasar a las provincias, cuáles se podrían financiar en una parte menor con fondos nacionales. La decisión del gobierno es que la obra pública nacional pase en su mayor parte a las provincias. Solo se financiarán desde la nación aquellas obras que comprendan 2 o más provincias en su traza, como ser rutas, puentes y cloacas que tengan un mínimo de avance entre el 40 y el 50%. A la luz de los reclamos de los gobernadores para recomponer fondos frente al ajuste del gasto hecho por la gestión nacional, no hay precisiones sobre cómo harán para financiar las obras. Aun cuando firman los traspasos, hay que tener en cuenta que los presupuestos deben de ser actualizados y que, además, los contratistas reclaman cobrar, pero los pagos están frenados hace meses. Esos aspectos no están incluidos en los convenios marco que se firmaron hasta ahora. Se estarán preguntando cuál es el modelo propuesto por Milei. Desde la campaña, Milei repite como mantra: empezamos recortando la obra pública y llevándola a cero, y las que están en curso las licitamos, los contratos se respetan, pero vamos a una iniciativa privada a la chilena, señaló. El esquema de participación público-privada al que hace referencia se implementó en la década de los 90 y significa que el Estado le otorga la facultad al empresario de llevar adelante una obra de infraestructura a cambio del usufructo de un bien mediante concesiones. El ejemplo más claro es un corredor vial, donde el privado cobraría peaje a cambio de realizarlo, pero también en Chile se han realizado bajo esta modalidad aeropuertos y cárceles. Por ejemplo, en Perú, esta modalidad es ampliamente usada. Primero se hace un estudio de factibilidad, luego se comienza con un proceso de licitación nacional o internacional, según la dimensión del proyecto. Una vez licitado, se le otorga a la empresa ganadora, quien construirá, mantendrá y administrará el puerto, aeropuerto o carreteras por un tiempo determinado. Además de esto, los peruanos han seguido otro modelo para evitar la corrupción, el modelo conocido como obras por impuestos. Es una modalidad donde las empresas de cualquier rubro pagan sus impuestos con obras seleccionados por los gobiernos, como colegios, hospitales, puentes o carreteras. Normalmente, en Perú suele ser tomado por empresas mineras. Por el momento, el gobierno federal ha considerado el modelo peruano, chileno o suizo. Sin embargo, se señala que podría ser solo una imitación para adaptarlo al modelo argentino. Claro que las asociaciones público-privadas solo funcionan con las grandes obras públicas como agua potable en grandes ciudades, luz y electricidad, donde las empresas pueden sacar un beneficio económico. Sin embargo, este método no considera las obras que pueden tener un fin social, que pueden ser como carreteras poco transitadas o pavimentación de calles. Posiblemente ante esas circunstancias, ¿qué proyectos posiblemente priorizará el gobierno de Milei?
El Ministerio de Economía ya preparó una lista de 376 obras públicas prioritarias que se ejecutarán en un plazo de hasta 36 meses con una inversión estimada de 2.827.970 pesos. Esto implica que los fondos para sustentar estas obras saldrán de las mismas arcas nacionales. En concreto, son 7 las áreas a las que corresponden las obras seleccionadas. Administración de la cuenca Matanza-Riachuelo, Acumar, que en cumplimiento de una manda judicial reanudará 10 obras. El plan hidráulico de Villa Inflamable es la más emblemática. Agua y Saneamientos Argentinos, AISA, con 57 obras de provisión de agua potable en el AMBA, siendo la más importante la que se ejecuta en la planta de Berazategui. Corredores Viales S.A., con 9 obras de mantenimiento y seguridad en rutas concesionadas, siendo la más emblemática la del Corredor 3 en la Ruta Nacional 12 entre Corrientes y Misiones. Vialidad Nacional, con 131 obras de seguridad y mantenimiento de jurisdicción nacional, siendo la más emblemática la mencionada del Corredor Cuyo de la Ruta 40 entre Mendoza y San Juan. Entre Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento Ambiental ENOSA, con 108 obras, con la más relevante ubicada en Alderetes, provincia de Tucumán, con la planta depuradora y sistemas de desagües cloacales. Subsecretaría de Obras y Servicios, con 22 obras en cárceles federales y otras obras varias, entre las que se destaca el Centro Federal Penitenciario que se construye en Coronda, Santa Fe. Subsecretaría de Recursos Hídricos, con 39 obras de protección contra inundaciones y acueductos, destacándose el sistema de desagües cloacales Fray Mamerto Esquihui, en Catamarca. Por el momento, el único proyecto priorizado parece ser el gasoducto Néstor Kirchner. El gasoducto Presidente Néstor Kirchner es una obra de infraestructura de vital importancia para la Argentina porque, según proyectan funcionarios y especialistas en energía, permitirá ampliar en un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural y ayudará a desarrollar la producción del yacimiento hidrocarburífero Vaca Muerta, una de las principales formaciones de petróleo y gas no convencional del mundo. En otras palabras, le permitirá al país dejar de importar energía, empezar a exportarla y ampliar el abastecimiento interno. La construcción de esta obra, tan trascendente para el futuro energético y económico de la Argentina, no tuvo siempre un avance firme. El cambio de gobierno y una diferencia interna en el frente de todos que precipitó la renuncia del exministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas ensombreció su avance. Para mayo de 2024, el jefe del gabinete de la Nación, Nicolás Posse, afirmó que las plantas compresoras de Tratayén y Salliqueló estarían listas a fines de junio de 2024. En junio de 2024, la empresa Energía Argentina anunció que la planta compresora de Tratayén estará operativa el 9 de julio de 2024, mientras que la planta de Salliqueló podrá funcionar el 30 de agosto de 2024. Ambas plantas permitirán ampliar la capacidad del gasoducto a 20 millones de metros cúbicos diarios. Mientras que el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció que se licitará la segunda etapa del gasoducto, una obra que demandará $2.500 millones y conectará Vaca Muerta con la región mesopotámica. Para julio de 2024, el gobierno nacional inauguró las obras de la planta compresora de Tratayén que permitirán ampliar de 11 a 16 millones de metros cúbicos la capacidad de transporte del gasoducto, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizada por el Centro de Datos de Chequeado. La empresa Enarsa aseguró que los trabajos en la planta compresora de Salliqueló deben finalizar el 30 de julio de 2024. La administración de Javier Milei ha iniciado una transformación significativa en la política de obras públicas, con el potencial de generar beneficios a largo plazo si se gestiona con transparencia y eficiencia. Sin embargo, la capacidad de adaptarse a las necesidades sociales y económicas cambiantes será crucial para asegurar un futuro próspero para todos los argentinos.